Shalom Haverim. Nosotros estudiamos de continuo que, como está escrito en la Gemara y como explica el Alter Rebbe en el Sefer Tanya, realmente lo que quiere Hashem de nosotros, lo que el Creador espera de sus criaturas, es el corazón. Rahmana Libabai. El Creador, el Misericordioso, quiere el corazón del hombre. Y todo el resto de la doctrina gira alrededor de nuestra capacidad y nuestra adquisición de herramientas para hacer Tikkun Halev, la enmienda del corazón. La enmienda del corazón hasta el punto en que la ley absoluta, la ley del Creador, se haya grabada como a fuego en las paredes de nuestro corazón. El sentido de justicia, el amor, el celo por la verdad, el amor por el bien, el anhelo de bien, el deseo y la voluntad de dar, y la convicción de que todo el provecho que obtendremos de recibir es el incremento de nuestra capacidad de dar, nuestra posibilidad que se abre de dar aún más. Si eso es así, ¿cuál es el rol que tiene que ocupar en nuestras vidas aquel hombre o símbolo o doctrina o paradigma que nos ponemos frente a los ojos y que intentamos seguir? ¿Cuál es el rol que debe ocupar en nuestra conciencia aquel de quien aprendemos Torah, de quien aprendemos la verdad? Si toda persona de quien yo he aprendido o aprendo Torah se constituye de algún modo en mi maestro, entonces es de mi maestro querido Avi Goldblit, de quien aprendí la Torah que se desprende de este relato que les voy a contar, y el relato mismo. Hay 3 Hasidim, cada uno de ellos seguidor de otro Rebbe. Se encuentran juntos, tomando un café o acaso una copa, contentos, y entonces se conduce la conversación hacia uno de los puntos más habituales y que más les gusta: jugar en conjunto. Cada uno empieza a alabar las virtudes, las cualidades de su Rebbe, de su líder espiritual, de su maestro, para demostrar de algún modo que su líder, su maestro, es el más grande de todos y es el único digno de ser seguido por todos los demás, en detrimento de los otros dos, por supuesto. Entonces empieza el primero y le cuenta a sus amigos: ustedes no saben qué grande que es mi Rebbe. Hace apenas 3 meses yo estaba en una miseria espantosa, tanto que llegó un día que no era claro si una semana más tarde iba a poder pagar la renta de mi casa o iban a tratar de echarnos. Tenía fecha de vencimiento de la cuenta de la electricidad para unos días más tarde y no tenía con qué pagarla. Y ni hablar de que en casa la heladera estaba prácticamente vacía. Era desesperante. Fui al Rebbe, le conté, me dio una brajá, me dio su bendición de que recibiera Yeshua, redención, salvación completa y de inmediato. Y no saben qué maravilloso que fue. Ni bien volví a mi casa, empezaron a pasar cosas, negocios que salían, compras, ventas, cosas extrañas que no suelen suceder, que hicieron que ganara un montón de dinero en apenas un par de días,
Y al cabo de una semana ya había olvidado la pobreza en la que estaba, porque ya en una semana me había convertido en un hombre próspero. Y en apenas un mes ya me había convertido en un hombre rico. Y no solo yo, sino que toda la gente de mi cuadra, de repente, de la cuadra donde vivo, de repente empezaron a percibir riqueza, cada uno de otra fuente, y nadie entendía de verdad de dónde descendía hacia ellos semejante yefa, semejante abundancia. Pero así ocurre hasta el día de hoy. ¿No es maravilloso? Y él ya espera que los demás solamente asientan a que es realmente una maravilla increíble y que el Rebbe de él es sin duda el más grande de todos y debe liderar a toda la generación. Pero no. El segundo amigo abre la boca y dice: sí, es muy bonito, pero la verdad tengo para contarte algo aún más grande que eso. Hace 2 meses apenas, yo ya estaba en una situación mucho más grave que la que me contaste. Hacía 2 días que no teníamos de dónde sacar siquiera para una hogaza de pan en casa. Faltaba apenas 2 días y teníamos todos los avisos judiciales ya para que vinieran a echarnos de la casa en la que hemos vivido tantos años. La desesperación era increíble, mi esposa lloraba todo el tiempo, los niños gemían de hambre ya, y yo me sentía en el sumum de la humillación y de la desesperación. Y entonces mi esposa me empujó y me rogó que fuera al Rebbe. Y yo con mucha vergüenza fui al Rebbe y le conté llorando lo que me sucedía. Y mi Rebbe puso sus manos en mi cabeza y me dio brajá de prosperidad inmediata. Y ya, mientras iba de camino a casa, me entraron un par de llamadas telefónicas y mensajes anunciándome de depósitos en mi cuenta bancaria que no sabía ni de dónde provenían, ni qué venían a hacer ahí. Depósitos en mi cuenta bancaria y negocios de repente que gente querían hacer conmigo. Y hasta que llegué a casa nomás, ya teníamos resuelto la renta y una buena compra de supermercado y más o menos todo lo que hacía falta de urgencia. Y no te imaginas, en 3-4 días, apenas, ya estábamos nadando en prosperidad, ya habíamos pagado todas las deudas, ya, perdón, estábamos en casa haciendo planes de inversiones, haciendo planes de cursos especiales para nuestros niños. Una maravilla increíble. Y no sabes, en el correr de esa misma semana sucedió algo completamente fascinante. Ya no solo mi calle, todo el barrio de repente empezó de algún modo a nadar en abundancia. Y yo no encuentro estacionamiento y debe ser porque no tengo que estacionar aquí. Todo el barrio empezó a nadar en abundancia y nadie entendía por qué, pero no te imaginas, en estos 2 meses que han transcurrido desde entonces, cómo se ha modificado la personalidad del barrio todo. Es completamente fascinante. Todo el barrio ahora vive en abundancia perfecta. Todo el barrio ahora vive en felicidad, en prosperidad, y ha cambiado la vida de todos gracias a la brajá que mi Rebbe me dio a mí. ¿Puedes imaginar algo más bello que eso? Y entonces, mientras el primero estaba preguntándose qué responder seguramente, y el segundo ya se frotaba las manos con la certeza de que iban a reconocer sus amigos por fin de que su Rebbe, su maestro, era de verdad el más grande de todos. Entonces abrió su boca el tercero
y dijo: queridos amigos, ustedes cuentan historias maravillosas, pero la verdad es que ninguna de ambas historias puede compararse con lo que yo he vivido con mi Rebbe últimamente, en el mismo tiempo que ustedes estáis contando. A ver, ¿de qué estás hablando?, preguntaron sus amigos. Vamos a ver si realmente lo que tienes para compartir puede competir siquiera con lo que nos ha ocurrido a nosotros. Y entonces, así empezó a contar el tercero de los amigos. La verdad es que el inicio de mi historia se parece mucho a las historias de ustedes. El inicio de mi historia es también, estábamos, tanto yo como el resto de las familias en la calle en que vivimos, un par de meses atrás, en una miseria peligrosa, en una miseria angustiante, no una miseria radical como que están a punto de echarnos de nuestros hogares, pero una miseria de esas que, caramba, producen dolor y tristeza todo el tiempo, y la tristeza produce enfermedades, y vivíamos muy mal. Hasta que un día, también a mi esposa se le ocurrió que lo razonable, lo que había que hacer en una situación así, al borde de la desesperanza, era ir donde el Rebbe y pedirle bendición. Y entonces me levanté y viajé donde mi Rebbe, donde mi líder, donde mi maestro, y le pedí bendición. Le pedí que nos diera su brajá de prosperidad para nosotros. Y mi Rebbe, en voz muy baja, me dio su brajá. Y yo volví a casa, volví a mi barrio, volví a mi cuadra. ¿Y saben lo que pasó? No cambió nada. Pasaron un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, y la situación sigue exactamente igual. Los otros 2 amigos se miran entre ellos y no entienden de dónde proviene la emoción de quien está contando el cuento. Y le hacen una interrogante muda. ¿De qué estás hablando? Y el hombre dijo: y mirad qué maravilla. En nadie de nosotros se ha debilitado la valoración, la confianza, aún la fe que tenemos en nuestro Rebbe, en su modo de actuar y en cada palabra que dice. En ninguno de nosotros se ha debilitado eso en absoluto. Todos seguimos teniendo confianza plena en la Torá que aprendemos de nuestro Rebbe, de nuestro maestro, y en el modo de vivir que nos enseña. Hasta aquí el mashal, hasta aquí la parábola, hasta aquí el cuento. El cuento del tercero, creo yo, que de verdad es el más grande de todos. Es por lejos el más grande de todos. La diferencia entre este cuento, entre el cuento del tercero y los cuentos del primero y del segundo, es como la diferencia que hay entre el número 1 y el 0,99999999999. Para siempre 9. Es una diferencia abismal. El cuento del tercero viene a decir que yo no dependo de mi valoración de los eventos que me ocurren para definir la Torá de verdad y la Torá de bien que recibo, que pido, por la que me conduzco. Nada depende realmente de mi valoración subjetiva e inmediata de los eventos que me ocurren. Puede que en realidad lo que me está ocurriendo sea lo mejor, aún en el momento ese de la miseria. Seguramente lo es. Vaya uno a saber qué va a venir en esa concatenación, qué va a acudir a cada uno de mis presentes, en base a que yo sepa asumir con amor
cada uno de mis presentes. El tercero lo que me cuenta es que yo no fui al Rebbe y yo no estoy atado a mi maestro porque sus bendiciones se cumplan. Porque de verdad que sus bendiciones se cumplan, sus bendiciones a mí se cumplan, yo sé que depende de mí y no de él. Depende de que yo sea recipiente o qué clase de recipiente sea yo para la bendición que él sabe que puede darme. Y entonces el cumplimiento de la bendición es cosa mía. Y yo no le necesito al Rebbe para que me bendiga en realidad. Está muy bien que el Rebbe me bendiga, pero yo tengo un lazo directo con el Creador y puedo usarlo reforzado en mi unión con mi maestro. Mi unión con mi maestro tiene que servirme para construir y enmendar mi recipiente, mi corazón, de modo que yo sea capaz de recibir la bendición. Eso es Hasidut, Hasidut de verdad. Eso es muchas otras cosas, pero eso es definitivamente Hasidut. Mi amor por la verdad no está atado a algo que está tan por debajo de él como mi valoración subjetiva en base a placer o displacer de mis circunstancias presentes. Por el contrario, mis circunstancias presentes se convierten en parte de quien soy para que yo las enmiende con el mejor recipiente y con el mejor corazón que he sido capaz de hacer hasta ahora. Javerim queridos, gracias por acompañarme a este estacionamiento y pido que, así como hablamos aquí en el ejemplo de la bendición, lo extrapolemos también para el otro lado. A veces necesito que alguien sea culpable de que me va bien. A veces pareciera que alguien sea culpable de que me va mal. Y no es verdad ni la una ni la otra. Jamás. Os pido un instante, al final, en el momento de entender, en el momento en que interpretéis para vosotros mismos lo que acabamos de compartir, os pido un instante de consagración de lo que estamos aprendiendo, a la sanación completa en cuerpo y alma e inmediata de mi querido padre Yehuda Ben Masha, sanación de cuanto le duele. Barajá para todos, Javerim. Gracias por estar conmigo acá. Shalom.